La batalla ha llegado a los Triarios, era un dicho famoso en la antigua Roma y se decía cuando había una situación crítica durante la guerra. Cuando hablamos de las tropas de élite del ejército romano, pensamos en la guardia pretoriana, nada más alejado de la realidad. En el campo de batalla de la antigua Roma había una última línea de defensa, un grupo de guerreros experimentados, veteranos y curtidos por años de combate. Eran los Triarios, la élite de las legiones romanas. Cuando todo lo demás fallaba, cuando la línea comenzaba a ceder, los Triarios eran llamados para hacer frente a los enemigos más peligrosos. Su presencia inspiraba confianza entre sus compañeros y temor en las filas enemigas. Hoy exploraremos quiénes eran estos soldados, cómo combatían y por qué eran considerados el último bastión de Roma. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en la plataforma roja, en la que ya casi somos 100,000 seguidores. Allí tendrás contenido de historia todos los días y las demás redes se encuentran en la descripción de este video. Si te gusta este tipo de contenido, apóyalo dándole un me gusta y comentando para que el algoritmo de YouTube lo recomiende. Suscríbete a este proyecto de divulgación aquí en YouTube y sin nada más que agregar, hablemos de los Triarios. En el año 387 a.C., Roma es vencida en combate y saqueada por los galos del rey Breno. Esto lleva al militar y político romano Marco Fulio Camilo a refundar la ciudad y reformar el ejército. Dicha reforma deja mayoritariamente de lado a la organización militar del momento, que no sería tan diferente a la de los griegos, para dar paso a los Astati, los príncipes y los Triari como infantería, y a los Roari y Vélites como escaramuzadores. No obstante, décadas más tarde, durante las guerras samnitas, Roma vuelve a sufrir una derrota catastrófica en la batalla de las Orcas Caudinas, en el 321 a.C. Esto lleva a los romanos, entre los años 320 y 315, a realizar profundos cambios en su ejército. Se descartó la falange hoplítica como formación táctica y se introduce el manípulo, agilizando las líneas romanas y permitiendo realizar el esquema de batalla triplex acies. Quedaba de la siguiente forma: los vélites, los soldados de la clase social más baja al frente como hostigadores. En primera línea, los astati, los más jóvenes y los menos experimentados, eran la primera fuerza de choque. Su función principal era iniciar el combate y desgastar al enemigo. Si no lograban romper las filas enemigas, se replegaban hacia la segunda línea, en donde estaban los príncipes, guerreros más veteranos y mejor equipados que los astati. Los príncipes intervenían en caso de que la primera línea no fuera suficiente. Eran la columna vertebral del ejército, proporcionando una fuerza más sólida en la batalla. Y en la tercera línea, los Triari, la élite del ejército romano, veteranos con mucha experiencia en combate. Los Triari o Triarios solo entraban en acción si las dos primeras líneas fallaban, actuando como la última barrera para evitar una derrota. De aquí proviene la expresión llegar a los Triari, que simboliza una situación crítica. Esto era así porque permitía que las unidades más ligeras y ágiles de las primeras líneas iniciaran el combate, y si eran superadas se podían replegar hacia atrás, mientras las tropas más experimentadas tomaban su lugar. Las tres líneas de tropas permitían al ejército romano mantener la lucha durante más tiempo, ya que las unidades se iban relevando y reemplazando en la batalla. Esto evitaba el desgaste inmediato de las fuerzas. Roma continuó utilizando los astati, los príncipes y los Triari hasta el año 107 a.C., año en el cual se profesionalizó el ejército romano a través de las históricas reformas de Cayo Mario. Las reformas de Camilo dieron origen a los primeros ejércitos verdaderamente romanos de la República, ya que hasta ese momento Roma continuaba utilizando un sistema de clases similar al impuesto por el rey etrusco Servio Tulio en el siglo VI a.C. Si bien dichas reformas introdujeron varios cambios de raíz, muchos de los aspectos antiguos fueron mantenidos, como por ejemplo el uso de la falange como unidad táctica principal y la división del ejército según el censo y el patrimonio. En este respecto, los Triarios o Triari ocupaban un rol similar al de la primera clase, la de los ejércitos antiguos, la infantería pesada, que utilizaba una larga lanza y escudos pesados para combatir al enemigo. Durante estos tiempos de la historia militar romana, el acceso al ejército continuó estando limitado a los ciudadanos que pagaban impuestos. Todo ciudadano perteneciente al quinto censo superior calificaba para ingresar al ejército,
y para los ciudadanos de mayor patrimonio, servir en el ejército era un requerimiento de su cursus honorum. Los triarios estaban entre los hombres más ricos de la legión, solo superados por los caballeros, los equites, por lo que podían suministrarse a sí mismos el armamento y armaduras de calidad del momento. El armamento de un triario estaba compuesto por un casco de alta calidad de tipo ítalo-corintio, que tenía en la frente el frente de un casco estilo corintio. De armadura, una panoplia de origen griego en el inicio, aunque después evolucionó a la lórica amata. En la pierna dominante, una greba llamada ocrea, aunque si se lo podía costear, el triario podía llevar dos, una lanza y el escudo, similar al de los hoplitas llamado clipeus, y después ya se utilizaba el famoso scutum de tipo romano. También llevaban una espada, aunque antes de la gladius romana usaban una espada de tipo copis. En el campo de batalla, los triarios se posicionaban en la tercera línea de la formación y se dividían en 15 centurias de 60 hombres, totalizando 900 triarios por legión. La batalla se desarrollaba en varias etapas. Primero los escaramuzadores fogueaban al enemigo, luego los astati afrontaban la carga inicial. Si los astati eran superados, entonces estos se replegaban a través de las líneas romanas, dejando a los príncipes, y estos disputaban el grueso de la batalla. Si los príncipes también eran superados, entonces estos se replegaban, y todo quedaba en manos de los triarios. La última línea era entonces responsabilidad de estos últimos el intentar doblegar al enemigo y, en caso de no poder lograrlo, utilizar sus pesados escudos y su larga lanza para comenzar una retirada ordenada. Un detalle particular de los triarios es que estos permanecían arrodillados durante la batalla, descansando generalmente sobre su rodilla derecha. Esta era una de las características más particulares y reconocibles de estos soldados romanos de infantería pesada, el cual adoptaron desde sus orígenes. Si bien, el que la batalla llegara a la línea de los triarios era una mala señal, y muchas veces esto obligaba a las tropas romanas a tener que emprender una retirada, muchas otras veces la experiencia y armamento superior de estos guerreros veteranos llevaba a que logren revertir la situación, frenar el avance enemigo y ganar la batalla. Esto, entre otras cosas, permitía que Roma pudiera perder batallas, pero no la guerra. Finalmente, en el año 107 a.C., con las reformas militares de Cayo Mario que profesionalizaron el ejército, los triarios dejaron de existir y abrieron paso al legionario romano que todos hoy día conocemos. ¿Qué te pareció la historia de estos soldados de élite de la antigua Roma? Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, dejarme un comentario y un like para seguir haciendo estos videos. Nuestras redes sociales están en descripción. No olvides seguirnos en la plataforma roja donde ya casi somos 100,000 seguidores y ahí tienes contenido de historia a diario. Sin nada más que agregar, esto fue Historia y Punto. Hasta luego.